Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gemma, por presentarme. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar hoy aquí, por acudir a escuchar esta conferencia en la que, como ha dicho Gemma Muñoz, yo les voy a hablar de la Anunciación en el arte, de la escena en la que se comunica a María, a la Virgen María, que ella ha sido elegida como madre del Hijo de Dios, como madre de Cristo, como madre del Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea que en griego se traduce por Cristo, y de ahí viene Cristo en nuestro idioma. Y Mesías en hebreo quiere decir ungido, es decir, signado por el óleo sagrado. Se consideraba que las personas ungidas estaban penetradas del Espíritu Santo. Se consideraba así porque el aceite, el óleo, penetra hasta en la piedra. Y en el Antiguo Testamento, los ungidos tenían la misión de conducir al pueblo hebreo hasta Dios, hasta la palabra, hasta el nombre de Dios. Y según la Biblia, el primer rey de Israel fue Saúl, y él es el primero en llevar el título de Mesías. Después de él lo llevan todos los reyes de la monarquía israelita, pero esa monarquía eterna conoce de pronto un final brutal cuando, en el siglo VI a.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entra en Jerusalén, arrasa la ciudad de Jerusalén y arrasa también el templo. En ese momento se extingue la monarquía israelita y además desaparece el Arca de la Alianza, con las tablas de la ley, con la ley mosaica en su interior. Y al quedar sin guía y al quedar también sin ley, el pueblo de Israel cae en un profundo desconcierto y espera con ansiedad la llegada de un nuevo Mesías y de una nueva ley, que es algo que ya había anunciado desde antes Yahvé, a través de los profetas, y lo había hecho porque repetidas veces el pueblo judío había incumplido esa antigua ley perdida con el Arca de la Alianza, que es, por cierto, la que buscaba Indiana Jones. Y en el siglo I de nuestra era, Palestina, que está fundamentalmente habitada entonces por judíos, pero que se ha convertido desde unas décadas antes en un protectorado romano, crece, en esa Palestina crece, esa ansiedad por ver llegar a un nuevo Mesías. Y ese es el contexto en el que se produce el nacimiento y la vida de Cristo, de Jesús de Nazaret, que por lo tanto predica entre judíos, y una parte de los judíos contemporáneos a él lo reconocen como, unos lo reconocen como el Mesías, pero otros lo consideran un impostor. Lo consideran, de hecho, uno más entre los muchos predicadores que en ese tiempo de crisis se han multiplicado en Palestina. Pero otros, lo han reconocido como el Mesías. Y él mismo lo hace. Él se reconoce como el Mesías y además lo hace ante el sumo sacerdote. Y al hacerlo, firma su sentencia de muerte. Y Cristo es crucificado. Y para los cristianos, la vida y la muerte de Cristo suponen el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Cristo es la nueva ley. Con él llega la salvación de la humanidad. Cristo es la nueva ley, es decir, la que sustituye a esa antigua ley perdida, la rota por los judíos, y la que está recogida, claro, en el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Lucas el que relata la Anunciación. Y además Lucas lo hace en el inicio mismo de su Evangelio. Y lo hace porque la Anunciación es el primer capítulo del plan que ha trazado Dios para salvar a la humanidad. Un plan que se completa con la crucifixión. Y lo que cuenta Lucas de la Anunciación es que el ángel Gabriel viajó, enviado por el Señor hasta la ciudad de Nazaret, para comunicar efectivamente a una joven judía llamada María que ella ha sido elegida como madre del Hijo de Dios. La primera reacción de María ante tamaño encargo es de turbación. Y acto seguido pregunta al ángel: ¿cómo va a ser eso posible si yo no he conocido varón? Porque es verdad que en ese momento María ya está comprometida con José, pero todavía no han contraído matrimonio. Y el ángel le contesta, efectivamente, el Espíritu Santo irá hacia ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. De esta manera nacerá el Hijo de Dios, al que deberás llamar Jesús, le dice el ángel. Jesús, que quiere decir Hijo del Salvador. Y María en ese momento acepta la misión que le es encomendada, declarándose la esclava del Señor. Y el ángel se marcha. Este es el relato de la Anunciación, según el Evangelio de Lucas, y es efectivamente, como decía Gemma, es un relato que tiene un papel preponderante en la religión cristiana, porque no solamente es ahí donde se anuncia, donde se revela que el Hijo de Dios va a ser concebido, es que es también ahí donde se produce su encarnación. Dios se hace hombre entre los hombres en la escena de la Anunciación. En el momento en el que María acepta la misión que le es encomendada, antes incluso de que el ángel se marche, en ese momento mismo, María ya ha concebido a Cristo. Y esta escena, el misterio de la encarnación, es uno de los misterios más esenciales de la religión cristiana, junto con la crucifixión y la Trinidad. Es un misterio fundador de la religión cristiana. Sin encarnación no habría nacimiento de Cristo. No habría crucifixión. No habría, por lo tanto, redención. Bien, pues hoy vamos a ver, como bien se ha explicado Gemma Muñoz, de qué manera se plasma esta escena a lo largo de la historia del arte,
lo veremos exclusivamente a través de la pintura y empezaré por el arte paleocristiano, en el que nace por primera vez este tema. Luego veremos el arte bizantino, que es el primero que ya codifica de una manera más definida esta representación de la Anunciación. Luego veremos los siglos XIV y XV de Italia y de Flandes y finalmente daré un salto a esta época contemporánea en la que se sigue produciendo anunciaciones. Esta que tienen ustedes en pantalla es una anunciación del año 2017 y es nada más ni nada menos que de David Hockney. El arte sigue produciendo anunciaciones, el catálogo, quiero decir, es infinito y van ustedes a echar de menos magníficas anunciaciones esta tarde. Créanme que me duele. Yo lo que he hecho ha sido seleccionar aquellas que, aquellas anunciaciones que representan momentos claves en la codificación de este tema. Un tema que además, ya se lo adelanto, no solamente consiste en plasmar el diálogo entre Gabriel y María, que por supuesto también, sino que sobre todo el gran desafío para los artistas es conseguir evocar el misterio de la encarnación, que es un misterio que ni siquiera Lucas pone en palabras. Y no lo hace porque ¿cómo describir lo que es inefable? ¿Cómo figurar lo que es infigurable? Bien, pues empiezo con el arte paleocristiano. Es ahí, efectivamente, donde aparecen las primeras anunciaciones. El periodo paleocristiano es un periodo que va del siglo I al siglo V. Es un periodo conflictivo, en el que están frente a frente la antigua civilización romana, que es una civilización agonizante, y la naciente civilización cristiana. Y esta anunciación que tienen ustedes en pantalla es del siglo III. Es la más antigua de cuantas conocemos y conservamos. Y es ese momento en el que el cristianismo está siendo perseguido, de manera que los cristianos se ven obligados a practicar el culto clandestinamente. Eso explica que la mayor parte de las anunciaciones de este periodo nos hayan llegado a través de las catacumbas, como es el caso de la anunciación que les acabo de mostrar. Las catacumbas son esas galerías subterráneas en las que los cristianos no practicaban el culto, ahí simplemente enterraron a sus muertos, mientras que el cristianismo no fue legalizado. Y esta anunciación, por lo tanto, que es de ese periodo en el que el arte cristiano es todavía muy incipiente, es una anunciación desde luego muy sencilla, pero también muy elocuente. La figura de su derecha, con este gesto del brazo extendido, este es el gesto del orador en el arte griego y el arte romano, del que el arte cristiano toma muchas cosas, y esta figura del orador, es el gesto del orador, es el gesto que representa a la persona que está hablando en el arte clásico. Y está hablando, claro, con María, que está sedente. Una figura sentada, también en el arte clásico, lo que pone de manifiesto es su jerarquía superior. Es a final del siglo IV, un poco después de esta anunciación, cuando de verdad se pone en marcha el proceso codificador del arte cristiano, porque a final del siglo IV tanto se ha extendido el cristianismo por todo el imperio romano que los propios emperadores lo han convertido ya en la religión oficial del imperio. Y ese periodo coincide también con un momento en el que tantos son los ataques que recibe el imperio romano de los pueblos bárbaros, de los pueblos indogermánicos, que los propios emperadores deciden, a partir del año 395, que los territorios del imperio romano queden divididos en dos. Desde el año 395, por orden de uno de los emperadores, de Teodosio I, el Imperio Romano queda dividido, por un lado, en el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y este imperio se desintegra muy rápidamente, y por otro, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, que antiguamente se había llamado Bizancio, y por eso a este otro imperio nosotros lo conocemos con el nombre de Imperio Bizantino. Este es el que se convierte en el auténtico heredero de Roma en la medida en que este imperio sí que se consolida y además tiene una vida larguísima, una vida milenaria que corre exactamente paralela a la Edad Media. Bien, pues los artistas de este Imperio Bizantino son los primeros ya en definir la iconografía de la Anunciación. Esta Anunciación que tienen ustedes en pantalla es del siglo VI y está en Croacia, porque esos territorios de Croacia en aquel momento, en aquella época, pertenecían al Imperio Bizantino. Y lo que vemos es que los artistas bizantinos siguen entronizando a la Virgen. La entronizan a la Virgen, la están dotando de la máxima dignidad de la misma manera que hacían los griegos con sus dioses. Y lo hacen con más razón todavía que en los siglos anteriores, porque desde el siglo V María ha sido proclamada Madre de Dios. En uno de los concilios eclesiásticos, en el concilio de Éfeso, se proclama la maternidad divina de María. Eso hace, por lo tanto, también en que se intente, como digo, dotarle de la máxima dignidad. También se explica esos oros que rodean la cabeza de María, con esos capiteles de oro, esas orlas, ¿no?, de sus vestidos, ese gran nimbo de oro. Se está rodeando a María de un arte majestuoso, de un arte de corte. En el mismo sentido, también para exaltar a la María, es este color tan potente de Bizancio. Bizancio tiene un color mucho más exaltado que los romanos. Hereda Bizancio de los romanos la técnica de los mosaicos. Lo que pasa es que en Bizancio se esmaltan las teselas y eso hace que los colores sean mucho más vivos y muchos más suntuosos y buscan, como digo, exaltar a las figuras religiosas y, en el caso de la Anunciación, a la de María.
Pero esta María, que el arte bizantino representa como una reina, además en la Anunciación siempre está tejiendo, siempre sujeta en su mano, sujeta un hilo, en realidad está hilando, esto lo dicen los evangelios apócrifos, que son los evangelios no reconocidos oficialmente por la Iglesia, y en ellos se dice efectivamente que cuando llegó el ángel a hacer el anuncio, María hilaba dos colores que los sacerdotes del templo le habían atribuido a ella, le habían escogido a ella para hilar estos dos colores entre todas las jóvenes vírgenes, porque estos dos colores, que eran la púrpura y la escarlata, tienen un simbolismo muy potente desde muy antiguo además, simbolizan la sublimación, la espiritualidad y también el poder. Eso explica que tanto los emperadores de Roma como los de Bizancio, como las altas jerarquías de la Iglesia, los cardenales y los obispos, hayan hecho de estos dos colores los signos distintivos, ¿no?, de su rango superior. Bien, pues este hilo que hila María en la Anunciación estaba destinado a tejer un velo que por orden de Yahvé debía ocultar el tabernáculo, el Sancta Sanctorum, la parte más sagrada del Templo de Jerusalén. Y cuenta el Nuevo Testamento, ya me he vuelto otra vez a los evangelios canónicos, cuenta el Nuevo Testamento que en el momento exacto en el que Cristo murió en la cruz, este velo se rasgó de arriba abajo. De manera que esta imagen de María tejiendo o de María hilando está poniendo en conexión la escena de la Anunciación con la de la crucifixión. Y esta conexión será constantemente evocada a lo largo de toda la historia del arte, tanto en Bizancio como fuera de él, por los artistas y además por distintos medios, no solamente a través de este hilo. Porque efectivamente la Anunciación, en tanto que en ella se produce la encarnación, es el primer capítulo de ese plan que ha trazado Dios para salvar la humanidad y que es efectivamente un plan que se completa con la crucifixión, porque es al morir Cristo en la cruz cuando se limpian los pecados de la humanidad, cuando la humanidad tiene acceso a la redención, a la salvación. De manera que la Anunciación es una escena de revelación. El misterio de Dios hecho carne se revela María antes que a nadie, pero ese rasgamiento del velo que coincide exactamente con la muerte de Cristo en la cruz es una metáfora de que el misterio ha sido desvelado a todos los hombres. Cae el velo, cae la cortina que separaba a la humanidad del misterio. En el arte es verdad que una cortina cerrada es evocación de un misterio oculto, mientras que, al contrario, una cortina descorrida lo que hace alusión es a un misterio desvelado. Bueno, pues María escucha evidentemente las palabras del ángel Gabriel, que aparece otra vez con el característico gesto del orador, levantando su mano, y que en Bizancio ya ha incorporado las alas y la vara de mando, dos atributos que hereda de Hermes, del dios mensajero de los dioses paganos, otra vez de la antigüedad, porque el ángel Gabriel es un ángel, es decir, es un mensajero. La palabra ángel viene del griego ángelos, que quiere decir exactamente eso, mensajero. Es verdad que el ángel Gabriel no es un ángel cualquiera, él es un arcángel y ese prefijo arc lo define como jefe entre los ángeles. La importancia de esta misión hace que Dios acuda a un príncipe entre los ángeles para ir a hablar con María. También muy importante en la Anunciación bizantina el hecho que se ubique en un exterior. La Anunciación transcurre en un exterior y además es muy frecuente que transcurra junto a unas arquitecturas que están evocando un templo, porque de esa manera lo que se hace es asociar la figura de la Virgen con la de la Iglesia. La Virgen es el templo que escogió Dios como morada para ser concebido, quiero decir. Y un último dato también que quiero señalar en esta Anunciación bizantina es el hecho que María esté a la derecha de la escena. Eso se convierte en una constante que dura toda la historia del arte. Es verdad que a partir del Renacimiento ocasionalmente, son excepciones contadas, pero es verdad que ocasionalmente algunos artistas colocan a María no a la derecha sino a la izquierda de la imagen, en lo que enseguida llama la atención porque lo suyo es que María esté a la derecha. Y digo que es lo suyo porque en las civilizaciones mediterráneas anteriores también a la cultura cristiana, lo que voy a decir afecta a las civilizaciones mediterráneas, pero es completamente distinto en Oriente, pero digo que en ellas, en las civilizaciones mediterráneas, el lado derecho señala el camino del bien, el camino de los buenos presagios, el camino del éxito, mientras que el lado izquierdo señala el camino de la muerte, la dirección de la muerte. Por eso en nuestro idioma la palabra siniestro significa funesto y significa también lo que está en el lado izquierdo. María, por lo tanto, debe quedar asociada a la derecha y así aparece siempre en la Anunciación. Lo que ocurre es que no podemos tampoco asociar al ángel con el lado funesto, porque él también es portador de presagios favorables. Y por eso, infaliblemente, todos los artistas de la historia, cuando representan la Anunciación, en lugar de dejar a la Virgen en un estricto perfil, lo que hacen es girar su cuerpo, aunque solo sea levemente, pero de manera que el hombro derecho se adelante lo suficiente para que el ángel llegue por su derecha, por la derecha de la Virgen.
Bien, pues esta anunciación pertenece a la primera etapa del arte bizantino, que se conoce con el nombre de la Primera Edad de Oro y que se interrumpe en el siglo VIII, cuando estalla en el Imperio Bizantino la revolución iconoclasta, que es una revolución que se salda con la destrucción de prácticamente todos los iconos y todos los mosaicos que había producido hasta entonces el arte bizantino. Se salvan fundamentalmente aquellos que, como esta Anunciación de Croacia, estaban en territorios que ya no pertenecían entonces al Imperio Bizantino. Y es al final del siglo IX cuando ya se retoma otra vez la producción artística con normalidad en Bizancio, y a partir de ese momento el arte en Bizancio se hace menos exuberante. Sigue siendo riquísimo. La presencia del oro, los fondos de oro son una constante en el arte bizantino, pero es verdad que es un arte menos, ya no es un arte tan de corte, tan majestuoso, no busca crear esas atmósferas áulicas que buscaba la Primera Edad de Oro, sino que es un arte que se hace mucho más sereno. Un arte que lo que busca es incitar a la meditación del fiel, y por eso vemos repetidos hasta la saciedad estos rostros, con estos rasgos tan característicos, muy lineales, siempre impasibles, siempre imperturbables, muy inexpresivos, con esos grandes ojos que lo que quieren es transmitir la idea de miradas espiritualizadas, y con cuerpos siempre muy rígidos, generalmente muy inmóviles, muy quietos. Si se mueven, además, lo hacen con gran rigidez. Son en general figuras muy esquematizadas, muy lineales y muy sintéticas, porque el arte bizantino no pretende ser naturalista como lo era el romano, sino que es un arte muy simbólico. Y esta gravedad formal, este hieratismo, esa rigidez, ese inmovilismo e inexpresividad de sus figuras, lo que hace es poner de manifiesto que están en lo alto de la jerarquía. Se busca con esa gravedad formal elevarlas. Esa es una idea que heredamos de la antigüedad también, de Oriente, y es una idea que hoy sigue más que vigente. Cuanta más importancia queremos hoy dar a una ceremonia, mayor es la petrificación, la rigidez, ese inmovilismo, ese hieratismo de quienes la presiden. Es frecuente en la Anunciación bizantina, además, que aparezca el niño Jesús representado en el seno de su madre, como evocación, claro, de que la Anunciación, de que la encarnación, ya ha tenido lugar. Y también ocurre a veces que en la Anunciación bizantina aparece un pozo con agua. Este pozo es otra vez una alusión a los evangelios apócrifos, que dicen que antes de recibir el anuncio por parte del ángel, María ya escuchó la voz del ángel cuando iba a una fuente de agua a buscar agua. Y ese pozo de agua tiene un fuerte contenido simbólico, porque el agua es metáfora de Cristo. Cristo es el agua viva. Cristo le dice a la samaritana: quien beba del agua que yo le dé nunca tendrá sed. Cristo es el agua viva, y los pozos y los cántaros que aparecen en estas anunciaciones bizantinas son una metáfora de María, que es el recipiente, es el receptáculo del agua viva. Bien, pues este arte bizantino, desde luego milenario, influye enormemente en Occidente, por supuesto. Y ahora vamos a pasar a ver lo que ha ocurrido durante todo este tiempo en Occidente, en ese Imperio Romano de Occidente, que se crea a partir del año 395 y que se desintegra muy rápidamente, porque ya en el año 476 se produce la caída de Roma. Y ese Imperio Romano de Occidente, sus territorios, quedan divididos en múltiples reinos creados por los propios pueblos bárbaros e indogermánicos que estaban atacando al Imperio Romano. Y lo que ocurre es que esos pueblos indogermánicos, ellos mismos, van abrazando también el cristianismo, de manera que la fe cristiana acaba convertida en el factor unitario de todos estos territorios, de todos estos reinos. Después de la división política de Occidente llega su unidad, pero es una unidad espiritual. Y la primera expresión artística de esa unidad espiritual es el románico, que tienen ustedes en pantalla. El arte románico, que se desarrolla a partir del siglo X y que desde luego denota clarísimamente la huella, la herencia de Bizancio, en esos colores también muy potentes siempre en el románico, esas figuras muy lineales, muy esquemáticas, muy hieráticas. Es un arte todavía más sintético, más conceptual, más simbólico que el arte bizantino. Sin embargo, yo no me voy a detener en el arte románico, porque donde quiero llegar es al gótico. Y quiero llegar al gótico porque es a partir del siglo XII y sobre todo en el siglo XIII cuando hace estallido el culto a la Virgen María. El siglo XIII se conoce como el siglo mariano, se desarrolla, vertiginosamente el culto a María, y eso hace que se multipliquen hasta la saciedad las anunciaciones de los siglos XIV, XV y XVI. La anunciación es la escena bíblica que más veces se representa en el arte durante el Renacimiento. Son infinitas las anunciaciones que hay en este periodo, y vamos a empezar centrándonos con el siglo XIV, con el Trecento, y además con Italia, porque las ciudades italianas
escenas en el gótico están emergiendo con fuerza y ellas son las que toman el relevo del arte, mientras que al contrario Bizancio pasa por un nuevo periodo de crisis. Nos vamos pues al Trecento italiano, digo bien, al último siglo del gótico, ya dentro del Renacimiento, y me sitúo en la escuela de Siena de la mano de Simone Martini, uno de sus grandísimos artistas, es el autor de esta magnífica Anunciación que tienen ustedes en pantalla, que está flanqueada a los lados por dos santos locales de Siena, pero lo primero que salta a la vista es que el arte gótico, las anunciaciones góticas, sí que toman de Bizancio el uso del oro, a diferencia del románico, quiero decir. Sí que lo toman porque se convierte, como en el gótico, digo, como en Bizancio, el arte gótico, una y otra vez, hace estos fondos de oro, llena de oro sus anunciaciones, pero además también el fondo de oro aparece constantemente en ellas. Y lo hace porque también desde muy antiguo, desde antes de la civilización cristiana, las diferentes culturas, han asociado el oro con el sol, con la luz y con la divinidad. En el arte cristiano, el oro es la máxima expresión de la gloria celestial y lo que representa, claro, es la sacralidad de estas escenas. Pero, en cambio, en otros asuntos, al contrario, el gótico se aleja de Bizancio porque es un momento en el que se está instalando un cambio de mentalidad en Occidente. Ese cambio de mentalidad lo que busca, entre otras cosas, es una mayor cercanía con las figuras sagradas. Se busca que se humanicen. El culto mariano lo que fomenta, sobre todo, es el contacto con el lado humano de la Virgen María. Y eso hace que, a partir de este momento, el arte occidental haga que sus figuras pierdan esa rigidez, esa esquematización y esa inexpresividad, esa gravedad formal de antes. Pero lo que yo quiero destacar, lo que voy a subrayar en esta Anunciación de Simone Martini, son cuatro motivos que son muy frecuentes en el arte occidental para la Anunciación. Son cuatro motivos que vamos a ver a través de Simone Martini, pero no es él el que los integra en el arte, todos aparecen antes de que él desarrolle su obra, todos aparecen en los últimos siglos del gótico. Y lo primero que voy a destacar es la genuflexión de Gabriel. El plenipotenciario arcángel Gabriel ahora humildemente se arrodilla ante María. Está adoptando las costumbres cortesanas de la época. Este ángel de rodillas aparece sobre todo a partir del siglo XIII, más todavía a partir del siglo XIV, y se arrodilla ante la Virgen de la misma manera que hacían los caballeros del amor cortés ante sus damas. Y además María en este periodo también se convierte, estas son otras anunciaciones para que vean ustedes que la genuflexión se extiende además por todo Occidente, pero digo que María en estos momentos también, en este periodo, se convierte en Madonna. Madonna es un término feudal que significa mi señora y con él se quiere subrayar, claro, la naturaleza regia de la Virgen María. Y María sujeta casi infaliblemente en las anunciaciones occidentales un libro. De la misma manera que en Bizancio la Virgen María de la Anunciación está tejiendo o hilando, en la de Occidente está leyendo, está sujetando un libro como evocación de que está meditando acerca del destino que Dios ha trazado para ella. Y por esto, desde el siglo XIV sobre todo, el libro que está leyendo María suele ser el libro de Isaías, porque es el libro de Isaías, es el libro del Antiguo Testamento que profetiza que será una virgen la que dé a luz al Hijo de Dios. Y esto hace que también en Occidente aparezcan por todas partes, por todo Occidente, esto que les muestro ya es de finales del siglo XV y es del alemán Grünewald, digo que aparece la figura de Isaías en la Anunciación, porque su presencia lo que pone de manifiesto es el vínculo fundamental que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque el cristianismo tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, por supuesto, ahí es donde se anuncia la venida de Cristo y ahí es también donde se dan los elementos que permitirán reconocerlo como el Mesías. Y la Anunciación es el momento crucial en el que se pasa del uno al otro. Y la figura de la Virgen marca la frontera entre ambos. María nace como judía, nace rigiéndose por la antigua ley, por el Antiguo Testamento, pero ella da luz a Cristo, con el que llega la nueva ley, con el que empieza la era de gracia. Importantísimo también la Anunciación occidental, el lirio que es una flor blanca, que es además una flor que no tiene estambres, es por lo tanto una flor asexuada y por esa razón se convierte en símbolo de la pureza. Y a partir del siglo XII se convierte en símbolo de la pureza de María. La pureza de María que se pone de manifiesto desde su propia concepción. María fue concebida sin mácula, sin concupiscencia, cuando su madre, Santa Ana, quedó milagrosamente embarazada. Por eso los cristianos llaman a María la Inmaculada Concepción, pero ese es un título que no refiere a la concepción de Cristo, sino a la de la propia María. Pero lo que hace verdaderamente singular la pureza de María es su maternidad virginal. Y esa singularísima pureza es lo que hace que ella sea la elegida como recipiente de la encarnación de Cristo. Llena eres de gracia, le dice el ángel. Esas son palabras excepcionales para un momento excepcional, único. En la Anunciación no se nos está diciendo que Dios vaya a conceder el privilegio de ser madre a una mujer estéril, como ya había hecho en ocasiones en el Antiguo Testamento.
En la Anunciación se nos está diciendo que va a ser madre una virgen. Ese es un milagro que no tiene precedentes y que no volverá a ocurrir. Y si ocurre con María lo que no ha ocurrido con ninguna otra mujer del Antiguo Testamento, es porque ahí hay una ruptura. Estamos pasando de la antigua a la nueva ley. Y el instrumento de esa transición es María. María, que es pura como un lirio. El último motivo fundamental también de esta anunciación es la paloma. La paloma aparece por primera vez como figuración del Espíritu Santo en la escena del bautismo de Cristo, dentro de los Evangelios. Y muy pronto, la Iglesia, en otro de sus concilios, en el concilio de Nicea, proclama que efectivamente la paloma es figuración de la tercera persona de la Trinidad. Y muy pronto también el arte incorpora este motivo en la Anunciación. Esta Anunciación está en Roma y es del siglo V, es de la Basílica de Santa María Maggiore. Pero muy pronto vuelve a desaparecer el motivo de la paloma. Desaparece durante siglos del arte cristiano porque la paloma tiene muchos símbolos. Es verdad que es símbolo del Espíritu Santo, pero también es desde luego símbolo de la paz, pero además es el pájaro predilecto de Afrodita, de la diosa del amor. De manera que por extensión la paloma se convierte en símbolo de la lascivia. Por eso muchas veces cuando en una pintura antigua vemos un palomar, se está haciendo referencia a un prostíbulo. La paloma es el regalo de los amantes. Eso explica, esas connotaciones explican que durante siglos se haya relegado este motivo, que se recupera en el románico, empieza a adquirir fuerza y se convierte en uno de los motivos más imprescindibles de la Anunciación occidental. Bueno, pues con esto abandonamos el Trecento, nos mantenemos en Italia, pero para pasar al siglo siguiente, al 480, que vamos a ver de la mano de Piero della Francesca. Estamos ya en el primer siglo del Renacimiento y esta es una anunciación que Piero della Francesca ubica, como hacían los bizantinos, en el exterior. Lo que ocurre es que muchas veces es muy corriente que en el Renacimiento italiano los artistas dejen a María bajo un pórtico y en cambio a Gabriel quede a cielo abierto. Aquí lo tienen ustedes con otra imagen, hay muchas, esta es una ubicación de las dos figuras de anunciación muy constante, esta imagen es de Domenico Veneciano, pero quiero decir que de esta manera lo que ponen de manifiesto los artistas es la disimetría que existe entre la naturaleza celestial de Gabriel y la naturaleza humana de María, que se quiere precisamente subrayar. Y Piero della Francesca también incluye en su Anunciación la imagen de Dios Padre. Es frecuente que esté también presente en la Anunciación como emisor, claro, del mensaje que está recibiendo María, de la misma manera que es frecuente que aparezca una puerta en la Anunciación. También es un símbolo de María. Una puerta cerrada recuerda la virginidad de María y una puerta abierta recuerda que María es la puerta que se abrió para permitir que Dios entre en el mundo. Pero lo que yo quiero señalar como algo realmente brillante de Piero della Francesca en esta Anunciación es la construcción perspectiva de estas arquitecturas. La perspectiva, para empezar, en tanto que supone la racionalización del espacio pictórico, lo que hace es crearnos la sensación, a nuestros ojos estas escenas inmediatamente se convierten en más reales, en más verdaderas, en más humanas, de manera que en ese sentido supone un avance en ese deseo nacido en el gótico de hacer efectivamente que las figuras sagradas se acerquen a nosotros, se humanicen. Pero además, lo que yo quiero destacar aquí es que la perspectiva es el instrumento que más veces utilizan los artistas del 480 para evocar el misterio de la encarnación en esta escena, en la escena de la Anunciación. Esto lo explica maravillosamente bien un francés que estudió esta relación, un francés que se llama Daniel Agas, y lo vamos a ver nosotros a través de Piero della Francesca, que es desde luego uno de los mejores ejemplos para ello. Piero della Francesca compone su Anunciación en base a 4 rectángulos perfectos, en base a la forma geométrica que más repetidamente utilizamos nosotros para organizar nuestro mundo. Pensemos en las mesas, en las pantallas, en las camas, en las puertas, en una tarjeta de crédito o en un campo de fútbol, me da igual. Constantemente estamos recurriendo al rectángulo, que es la forma geométrica más regular, pero además es la forma geométrica que simboliza la perfección en las relaciones entre el cielo y la tierra. De manera que encaja perfectamente que la escoja Piero della Francesca para este cuadro, porque la Anunciación es el único momento, el primer y único momento en el que la divinidad se integra en la humanidad. Y él, como digo, escoge organizarla, esta Anunciación, en base a 4 rectángulos perfectos, de cuya unión se sugiere en el centro una cruz que está, el madero vertical está sugerido por esa arista de las arquitecturas superiores, en la parte alta de las arquitecturas se continúa abajo con la columna, mientras que el travesaño horizontal está sugerido por ese friso de mármol negro. No es fácil ver aquel una cruz. Todos entendemos que aquí se genera una cruz, pero no la vemos realmente, entre otras razones, porque ese travesaño horizontal está fracturado. Está partido
como consecuencia de la perspectiva lateralizada e inferior que ha escogido Piero para este fresco. Si él hubiera escogido una perspectiva frontal, otro gallo nos cantara, todos reconoceríamos fácilmente hay una cruz. Pero él este punto de vista lo ha escogido voluntariamente. Esta anunciación es una escena que forma parte de un conjunto de escenas dedicadas a la leyenda de la cruz que cubren el muro testero de la iglesia de San Francisco en Arezzo. Y de todas esas escenas, para la única que ha escogido Piero la Francesca, esta perspectiva lateralizada y de sotto in su, es para esta anunciación. Y con ella, desde luego, lo que hace es desdibujar la cruz. La deja velada nuestra mirada. La cruz está, pero no está. Esa es la forma que tiene Piero de la Francesca de evocar el misterio de la encarnación, que es un misterio que no se puede entender ni por la razón ni por los sentidos. ¿Cómo evocar esa irrupción velada de la divinidad en la humanidad? Pues él lo hace jugando con las leyes de la perspectiva para ocultar a nuestros ojos lo que entendemos que está ahí, pero no lo podemos ver. De la misma manera que Lucas nos hace entender que en la encarnación tiene lugar, al revés, que en la anunciación tiene lugar la encarnación, pero no nos lo dice realmente, de la misma manera, Piero la Francesca nos hace entender que ahí hay una cruz, que Dios está ahí, que ha bajado a la tierra para encarnarse y sacrificarle por los hombres, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Bien, pues muchos otros artistas también recurrirán a la perspectiva para evocar el misterio en la escena de Anunciación. Muchos artistas de la Florencia del 400, porque es en la Florencia del 400 donde por primera vez en la historia se define en base a leyes estrictamente matemáticas las reglas de la perspectiva, con la que se revoluciona el arte, se transforma de arriba abajo. Y el desarrollo de la perspectiva, por cierto, cuenta con el apoyo político. Con el apoyo político porque son los Medici los que están controlando esa brillante Florencia del 400 y ellos hacen del arte el emblema de la República Florentina. Pero Cosme Medici el Viejo no quiere un arte cualquiera, él ya no quiere un arte con esos lujos, esas ostentaciones y esos oros del pasado. Él quiere un arte sobrio, un arte como el que una y otra vez vemos aparecer en las pinturas del 400. Esas arquitecturas serenas, sobrias, sólidas, bien organizadas, con las que Cosme Medici el Viejo también quiso articular el espacio público florentino como emblema del espíritu toscano. Y la perspectiva es idónea a ese fin porque nace íntimamente asociada con la arquitectura. Bien, pues conforme avanza el 400, los artistas van utilizando cada vez con mayor margen de libertad esas leyes de la perspectiva y acabamos encontrándonos con anunciaciones como esta de Carlo Crivelli, que es una auténtica exhibición de la perspectiva. Crivelli utiliza la perspectiva para idealizar a la ciudad italiana de Ascoli Piceno. Una ciudad italiana, en lo que hace para idealizarla es poner el punto de fuga muy bajo, de manera que se potencia la ilusión de profundidad de esas calles y de grandiosidad de esos edificios, que además están ya revestidos de los más exuberantes materiales. Aquí ya estamos en este final del 400 y estamos muy lejos de lo que promovía unas décadas antes, esa sobriedad digna que promovía, Cosme Medici el Viejo unas décadas antes. Esta anunciación es encargo de las autoridades de Ascoli Piceno, que querían celebrar de este modo que la ciudad hubiera sido beneficiada con la libertas eclesiástica, es decir, que hubiera quedado exonerada de una serie de impuestos pontificales. Y esa noticia de la exoneración de los impuestos llegó 2 o 3 días antes de la anunciación, de manera que se consideró que había sido la intercesión de la Virgen, por intercesión de la Virgen, que habían sido beneficiados con esa libertas eclesiástica, y se pidió a Crivelli que en una misma pintura insertara los dos relatos, el de la exoneración y el de la anunciación, pero tanto glorifica Carlo Crivelli a esta ciudad de Ascoli Piceno que prácticamente se come a la escena de la anunciación. Aparece ahí delante, María está a la derecha de la escena dentro de una habitación. Eso es un detalle que hago notar porque lo que pone de manifiesto es que la influencia flamenca ya ha llegado a finales de este siglo a Italia, y frente a ella está el ángel es la figura con alas. Está tan llena de anécdotas y de motivos esta anunciación que todo el rato desvían nuestra atención hacia la ciudad en lugar de la anunciación, que cuesta reconocer las cosas. Por ejemplo, voy a señalar este obispo que está junto al ángel. Este es San Emigdio. San Emigdio era un mártir del siglo III, es uno de los santos protectores de Ascoli Piceno, y de manera sorprendente se cuela en el diálogo entre Gabriel y María.
para mostrar la maqueta de la ciudad de Ascoli Piceno, en la que Crivelli sí que describe a la ciudad conforme a ese trazado medieval irregular que realmente tiene la ciudad. Tenía en aquel momento la ciudad, nada que ver, quiero decir, con ese urbanismo a la antigua, esas antiguas arquitecturas clásicas que idealmente le confieren la pintura. Bien, pues si la Anunciación está en el primer término, la referencia a la libertas eclesiástica está sobre el puente que vemos al fondo, este noble, este caballero que está leyendo una carta. Esa carta, quiero decir, es la misiva que llega con esa feliz noticia, que se recibe con alborozo, que se recibe además de la pata de una paloma mensajera, y Crivelli ni siquiera deja de colocar la jaulita de la paloma mensajera sobre el antepecho de ese puente. No pierde detalle Crivelli, está lleno de detalles que efectivamente desvían nuestra atención de la escena de la Anunciación, pero es que los propios habitantes de Ascoli Piceno no parecen conscientes del formidable acontecimiento que está teniendo lugar en su ciudad. Nadie mira hacia la escena de la Anunciación salvo un niño. Este niñito que asoma en su cabeza por el lado del pretil de la escalera, la mirada ingenua, la mirada inocente de la infancia, que no necesita entender para creer, se convierte en el único testigo del misterio. Crivelli glorifica la ciudad de Ascoli Piceno tal como se lo han pedido sus comitentes, pero con detalles sutiles como este, pone de manifiesto cuál es la verdadera trascendencia de esta pintura. Y también pone de manifiesto la ceguera de los hombres ante el mensaje cristológico. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, dice Cristo cuando es clavado en la cruz. Bien, pues ahora sí que vamos a dejar Italia, me traslado hasta el otro gran foco del Renacimiento europeo, me voy hasta Flandes, dentro del siglo XV. En Flandes también la modernidad produce un gran cambio en el arte. Lo que pasa es que los artistas flamencos siguen una senda distinta a la italiana, aunque ellos también buscan ese deseo de impregnar de realidad las escenas sagradas, y lo vamos a ver a través de Robert Campin, que es el más veterano de todos los artistas, de todos los primitivos flamencos. Los primitivos flamencos son los que ponen en marcha la escuela flamenca en el siglo XV paralelamente al Quattrocento italiano. La Anunciación aparece aquí flanqueada en la tabla de la derecha por San José y en la de la izquierda por los donantes, por los primeros propietarios de este tríptico. Y siguiendo ya ese patrón archirrepetido, el ángel Gabriel extiende su brazo en el gesto del orador, está hablando, claro, con María, que está sentada en el suelo, eso la define como Virgen de la Humildad, y además María está leyendo porque estamos en una Anunciación occidental. Y por una de las ventanas de la izquierda vemos aparecer un rayo luminoso, este es el rayo divino, otro de los motivos iconográficos más constantes en la Anunciación occidental, como evocación, claro, de la llegada de la divinidad para encarnarse en la Virgen María. Lo que ocurre es que normalmente este rayo divino envuelve a la paloma del Espíritu Santo. Y aquí está envolviendo al niño Jesús que porta una cruz. Esa cruz es alusión a esa conexión intimísima que existe entre la Anunciación y la crucifixión. Pero este motivo de la encarnación a través del niño queda prohibido en el arte desde finales del siglo XVI, desaparece por completo, y lo hace porque, claro, este niño, este motivo, esta forma de representar la encarnación, lo que sugiere es que Jesucristo llegó ya completamente formado al seno de su madre, y eso desde el punto de vista doctrinal es polémico, claro, es controvertido. Sin embargo, lo verdaderamente importante de esta Anunciación es el hecho que Robert Campin la haya transformado en una escena de interior doméstico, rompiendo con una tradición milenaria que hacía que la Anunciación se representara en un exterior. Campin lleva la Anunciación al interior de un hogar burgués, además. Esta es la fórmula que triunfará por encima de cualquier otra en Flandes, en la escuela flamenca. Estos son otros artistas de la escuela flamenca que repiten esa fórmula creada por Campin y que se extenderá también a todo Occidente muy rápidamente. Antes les hacía notar que en la pintura de Crivelli María estaba dentro de su dormitorio. Eso ya es efectivamente la influencia flamenca. Pero estos interiores burgueses que representan como escenario de la Anunciación los artistas flamencos, lo representan ellos con terca fidelidad. Si hay algo característico en la pintura flamenca es el empecinamiento que tienen en representar la realidad tan fielmente como sea posible. Cada uno de estos objetos está representado con toda su fisicidad, pero a la vez cada uno de los objetos que aparecen en estas escenas religiosas del arte flamenco esconde un símbolo religioso. Esto es lo que Erwin Panofsky definió como el simbolismo disfrazado de la escuela flamenca, una de sus características más recurrentes de la pintura religiosa flamenca. Y lo que hace este simbolismo disfrazado es convertir estos interiores tan tangibles, tan humanizados, a la vez, los hace fuertemente espiritualizados.
Y lo vamos a ver a través de diversos motivos que he ampliado, empezando por estos libros, asombrosos desde luego en su naturalismo, con esas páginas a medio pasar, esas hojas que se arrugan, esas letras, los textos eran legibles, los transcribían letra por letra, o esas fundas muchas veces estaban cosidas, incluso a las propias tapas, porque tenían por objeto el proteger los libros, protegerlos porque en ese momento los libros eran considerados objetos de valor. Pero junto a todo este naturalismo, estos libros tienen también un contenido simbólico, son evocaciones de la meditación de María, ya lo hemos comentado antes, pero además Campin lo que hace es colocar un rollo y un libro sobre la mesa. Los manuscritos podían tener forma de rollo o forma de libro, forma de códice. Y durante largo tiempo los judíos mantuvieron la costumbre más antigua de escribir sobre rollos, mientras que los cristianos optaron por los libros. Y esa preferencia distinta de judíos y de cristianos convierte a este rollo y a este libro en una evocación del Antiguo y del Nuevo Testamento y al relevo, por supuesto, del relevo que se produce en la anunciación de uno a otro. Y por detrás de estos libros aparece un candelabro con una vela. Una vela es símbolo de Cristo porque Cristo es luz y el candelabro es metáfora de María, que es el receptáculo de Cristo. Y ustedes dirán, ¿está apagada? Sí, en la Anunciación muchas veces lo está. La Anunciación muchas veces está apagada la vela porque de esta manera se está evocando la llegada de Cristo. Cristo está llegando a la humanidad, su luz es más potente que todas las demás y todas las demás luces quedan anuladas. Y otra vez con insólito naturalismo nos describe Campin ese humo que escapa de la llama recién extinguida. Y por detrás hay esta ventana que otra vez se representa tal como realmente eran las ventanas en los Países Bajos en aquella época y todavía hoy en muchos sitios, con esos vidrios emplomados, esos postigos de varias hojas y sobre todo lo que quiero destacar aquí es la división a 4 luces mediante ese parteluz vertical y el listón que lo cruza horizontalmente. Ahí hay, claro, una evocación otra vez de la cruz y eso es lo que hace que una y otra vez este tipo de ventanas aparezcan con todos los artistas en que crean anunciaciones en la escuela flamenca. La evocación de la cruz, ya lo sabemos, en la Anunciación, quiero decir, es recuerdo de que en la Anunciación tiene lugar la encarnación, tiene lugar aquello que permitirá que más adelante se dé la crucifixión. Pero además, cada vez que en la Anunciación se está evocando la cruz o la sangre de Cristo, todos esos paños rojos o cualquier motivo que refiera a la pasión de Cristo, se está recordando que cuando María acepta el papel de ser madre del Hijo de Dios, lo hace sabiendo de antemano, conociendo de antemano, el sufrimiento que conllevará su maternidad. Es la aceptación del gozo y de la agonía. La aceptación de la alegría y también del dolor de la vida. El dolor de la vida, que es el precio que todos pagamos por vivir. Y este paño que está junto a la ventana, un paño blanco en la Anunciación, es otra vez una evocación de la pureza, de la virginidad de María. Y otra vez también, con admirable naturalismo, describe los pliegues de este paño, Campin, del paño recién lavado y recién planchado, pero porque de esta manera lo que hace es potenciar la sensación de pulcritud de este paño, y potencia todavía más su simbolismo como símbolo de la pureza de María. Y por delante vemos aparecer otro símbolo de la pureza, el lirio, que ya conocemos, pero lo que quiero yo aquí señalar es la jarra. Esa jarra en la que está metida el lirio está otra vez describiendo con admirable fidelidad los dibujos que hacían los ceramistas de la ciudad flamenca de Malinas, que era reputada en todo Occidente en aquella época por su producción cerámica, de manera que con esta jarra nos está evocando Campin la actividad industrial y comercial del Flandes de aquella época, que era fundamental para Flandes, y en el mismo sentido va este caldero de bronce. Este caldero de bronce está recordando la importante industria de la ciudad flamenca de Dinan, que se especializó en la fabricación de productos de bronce. Y este caldero, además, está recordándonos también un simbolismo mariano que he comentado con la Anunciación bizantina, porque este caldero contiene agua y en la Anunciación occidental todos estos objetos que contienen agua, como esta extraordinaria, esta exquisita, ¿verdad?, botella, estas de Hans Memling, todas estas botellas de cristal aparecen muchas veces en las Anunciaciones occidentales, sobre todo en las flamencas, y digo que cumplen en la Anunciación occidental el mismo papel que cumplía en la Anunciación bizantina el pozo de agua viva. Cristo es el agua viva y María es el recipiente que lo lleva dentro, que lo contiene. Bien, en las tablas laterales sigue Campin trabando lo profano y lo religioso. En la tabla de los donantes aparecen en un jardín amurallado, que es otra vez, esta es una referencia al hortus conclusus, el jardín cerrado, otra vez un atributo, digo, de la virginidad de María. Y San José aparece en su taller de carpintero, otra vez representado con admirable fidelidad a la realidad. Campin nos deja ver hasta la sangre circulando por las venas de San José, pero además sobre la mesa de carpintero, por ejemplo, aparecen ese martillo y esos clavos
clavos, que son, claro, una alusión a la pasión, a los instrumentos de la pasión. Y aparecen dos ratoneras, uno sobre la mesa de carpintero y la otra sobre ese mostrador que abre la calle. Las ratoneras nos recuerdan el engaño que hizo Dios al diablo. El diablo no pudo poner freno a la salvación de la humanidad porque nunca imaginó que fuera a ser una virgen quien diera luz al Hijo de Dios. Estas ratoneras, además, nos recuerdan cómo se multiplicaron las ratas con la llegada, con el desarrollo de la ciudad, y que tuvieron mucha responsabilidad en la propagación de las pestes. Hubo una peste terrible, una de las más terribles registrada en la historia de la humanidad, se desencadenó en el año 1348, unas décadas antes de que Campin pintara este cuadro, y fue terriblemente arrasadora. Se propagó por 3 continentes y mató en esos 3 continentes a 1/3 de la población. Fue devastadora y parece efectivamente que las ratas tuvieron gran responsabilidad en su propagación, la propagación de la epidemia, porque las ratas se colaban por los barcos, se colan por todas partes, llevando consigo la bacteria mortífera que estaba contenida en las pulgas. Y si lo señalo es porque las ratas se multiplican efectivamente exponencialmente desde el momento en que se desarrolla la ciudad con la modernidad, porque la ciudad se convierte para ellas en la mejor de las despensas. Y si lo señalo es porque la ciudad tiene un gran protagonismo en el Flandes de la época, y también en este cuadro nos lo quiere así manifestar Campin, abriendo 2 pequeños fragmentos al paisaje urbano en las tablas laterales, pequeños fragmentos pero sensacionales descripciones de las ciudades flamencas. Su fisonomía la reconocemos desde luego muy fácilmente, con esas casas estrechas y altas, esos tejados muy inclinados, esos piñones escalonados, esos entramados de madera, y además Campin nos deja ver la alegría de esas calles, el animado vaivén de sus gentes, porque nos está trasladando el vigor enorme que tenían esas ciudades y que hicieron de Flandes una de las tierras más prósperas de Occidente en aquella época. Flandes se enriqueció gracias a la dinámica actividad industrial y comercial y mercantil de su burguesía, que es la que vive en las ciudades, la que vive en el burgo. Y estos burgueses enriquecidos eran los que se habían convertido en los nuevos clientes del arte. Ellos son los que exigieron un cambio en el arte, porque ellos querían ahora ver retratado su mundo en las pinturas que encargaban. Estas pinturas son pinturas religiosas, pero ya no tienen por destino las iglesias, sino las casas burguesas. Son obras de devoción privada. Y eso explica también el tamaño de estas obras de devoción privada. Son mucho más pequeñas, quiero decir, que los retablos de altar. Este tríptico de Merode, con las puertas cerradas, apenas si mide 60 por 60 centímetros. Su propietario podía cogerlo bajo el brazo y marchar con él donde quisiera. Ese era el objeto de las obras de devoción privada. Las encargaban los burgueses, muy influidos por una corriente espiritual llamada la devotio moderna, la devoción moderna, que triunfó sobre todo en el norte de Europa en los últimos siglos de la Edad Media y a lo largo de todo el Renacimiento. Y esta devotio moderna lo que hacía es incitar al fiel a tener una relación íntima y directa con la divinidad, sin la intervención siquiera de la Iglesia. Esta es la forma de piedad que adoptaron, por ejemplo, los protestantes. Y estas obras de devoción privada lo que buscaban precisamente es favorecer esa relación directa con la divinidad, haciendo que la divinidad, que las figuras sacras, aparezcan en escenarios reconocibles, familiares, cotidianos, con los que muy fácilmente se identifica el fiel, que se siente emocionado de verse reconocido en ellos, como está ocurriendo con los donantes de este tríptico, que aparecen ahí embargados por la emoción de verse testigos directos de la Anunciación. Todo esto es lo que llevaba a Robert Campin a pintar esta Anunciación, a pintar la Virgen de la Anunciación, viviendo como vivía la burguesía flamenca del siglo XV. Y es también lo que llevaba a Malraux, al autor francés, a afirmar que lo revolucionario en la pintura flamenca no es cómo está colocado el pescado en el plato. Lo revolucionario es que aparezcan los apóstoles comiendo pescado, es decir, que aparezcan las figuras sacras en actitudes y atmósferas cotidianas, familiares, normalizadas. Ese es el giro que aportan al arte los artistas de la escuela flamenca. Bien, pues con las aportaciones de los flamencos, las de los italianos y de los bizantinos, en lo más fundamental ya está definida la iconografía de la Anunciación. Claro que hay más aportaciones, no adquieren ya la relevancia de las que hemos visto hasta ahora, y ahora voy a pasar horriblemente deprisa por los siglos XVI a XVIII, pero sí que quiero señalar en ellos la importancia que tuvo para la Anunciación la ruptura entre católicos y protestantes, ese cisma del cristianismo occidental que se produce en el siglo XVI y que hace que en los países en los que triunfa la Reforma desaparece la Anunciación, se dejan de producir anunciaciones, porque los protestantes niegan el culto a las imágenes, mientras que en los países católicos los artistas deben atenerse a lo que dictaba la Contrarreforma católica,
que entendió que la Anunciación había caído en un exceso de humanización y exigió a los artistas que eliminaran de la escena todo aquello que pudiera banalizar el misterio y, al contrario, potenciaran todo lo que pudiera darle solemnidad. Y esta es la razón por la que, desde finales del siglo XVI, todas las referencias al mundo terrenal se reducen a lo mínimo imprescindible, desaparecen todos esos objetos, desaparecen todas esas construcciones arquitectónicas y, al contrario, cada vez van adquiriendo más protagonismo las nubes ampulosas, esas deflagraciones luminosas como las del Greco, y aparecen también esos cortejos angelicales en que ahora acompañan a Gabriel en su misión para también dar más pompa a la escena. Y conforme se va asentando el gusto barroco en Occidente, pues todas esas nubes y todas esas luces y todos esos cortejos de ángeles van adquiriendo más importancia, mientras que, al contrario, el espacio terrenal apenas sí queda descrito. Pero he pasado así de rápido por estos siglos porque donde yo quiero llegar es al arte contemporáneo. Al arte contemporáneo, que supone una ruptura drástica con el arte anterior. El arte contemporáneo supone una ruptura en cuanto se refiere al contenido de la obra. Cualquier tema puede ahora ser objeto del arte, y es una ruptura en cuanto a la forma de la obra. Todo medio de expresión es hoy válido para exponer un tema. Pero a pesar de esa ruptura se siguen produciendo anunciaciones. A pesar de esa ruptura y a pesar de que desde el siglo XVIII ya el descreimiento se ha ido imponiendo a la fe en nuestra sociedad, que hoy ya se ha hecho una sociedad secularizada. A pesar de eso, digo, hay una serie de artistas cada vez más minoritarios que, como Cameron, que es la que tienen ustedes en pantalla, siguen produciendo anunciaciones desde la convicción de su fe. Cameron es una artista británica que empieza muy tarde su carrera artística. Empieza muy tarde porque ella se dedicó sobre todo a su familia. Ella tuvo 6 hijos, adoptó a otros 3 y además también crió a varios de sus sobrinos, y a los 48 años de edad recibió como regalo la primera cámara fotográfica. Ahí es cuando empezó su carrera como fotógrafa. Era el año 1863 y lo señalo porque era un momento en el que la fotografía era un invento muy reciente, desde luego, pero sobre todo tremendamente farragoso, tremendamente trabajoso, nada que ver con las fotos que hacemos hoy con los iPhones, tampoco en los resultados. Esta mujer, quiero decir, era una mujer valiente, era una aventurera y era, como digo, firmemente creyente, y hizo de la Virgen muchas veces el tema de su fotografía, como en estas anunciaciones, en las que reconocemos motivos como el lirio, también como el ángel Gabriel, jovencísimo porque eran sobre todo sus hijos los que posaban para ella, y reconocemos también este gesto que no he comentado hasta ahora, pero que es importante, este gesto bellísimo, ¿no?, de los brazos cruzados sobre el pecho, con el que el arte occidental, desde la Edad Media ya, el arte occidental representa convencionalmente ese momento del diálogo con Gabriel en el que María acepta ser la madre del Hijo de Dios. Es el momento inmediatamente anterior al instante de la encarnación. Bien, pero la literalidad en la traslación del tema no es lo que le importa a Julia Margaret Cameron. Ella lo que hace es, basándose en su propia experiencia de la maternidad, lo que busca es expresar todo el amor contenido en la Anunciación, que es la máxima expresión de la Anunciación. Es la máxima expresión, del amor. Del amor de la madre, el amor de la madre que acepta ser madre sabiendo de antemano el sufrimiento que su maternidad va a conllevar, y esa expresión del amor del Hijo de Dios, que acepta encarnarse sabiendo que va a ser sacrificado, que va a ser crucificado para la salvación de la humanidad. Paso a otro artista que como Julia Margaret Cameron se mantiene impermeable a esas corrientes materialistas. Es otro artista, este es estadounidense, es un pintor que lo que hace es crear esta anunciación prescindiendo de todos los motivos iconográficos que el arte ha ido incorporando a esta escena. Aquí no hay lirios, no hay libros, no hay halos de santidad, no hay ni siquiera un ángel con forma humana, porque lo que quiere Tanner es que todo en esta escena se corresponda culturalmente con el mundo de la sencilla niña judía que escuchó la voz del ángel. Tanner se trasladó hasta Tierra Santa para conocer las casas de Tierra Santa, y es a partir de ahí donde crea esa habitación de indudable ambiente mediterráneo, ¿verdad?, muy humilde, con esas paredes desconchadas, con ese suelo de barro picado por todas partes, y María aparece también vestida con sencillas ropas de lana sobre su cama, mirando hacia el ángel, que efectivamente no tiene forma humana, porque el catecismo dice que no la tiene. El catecismo dice que los ángeles son seres espirituales, y Tanner le da esta forma de
rayo potentísimo luminoso que transforma la habitación con esos intensísimos amarillos, ¿no?, que todo lo cubren y que además se combinan con ese paño rojo también muy intenso, que es una alusión clarísima a la sangre de Cristo, y este cromatismo tan fogoso que sale expelido, ¿verdad?, a nuestros ojos, porque eso es lo que hacen los colores cálidos, saltan fuera de la pintura. Esta es la forma, digo, que tiene Tanner de evocar el misterio y de evocar también el ardor místico, la emoción vehemente que puede llegar a existir en la relación con la divinidad. Y nos muestra una María que ya está también transformada por el misterio. Esta no es una María turbada como la del principio del diálogo con el ángel, sino que es una María que ya ha aceptado la misión que le es encomendada y en sí misma está recibiendo al Espíritu Santo en su seno. Estamos ante la Madre de Dios. Eso es lo que de manera apasionada nos está trasladando Tanner, que era, como digo, un ferviente religioso, y lo era, entre otras razones, porque la fe arraigó con mucha fuerza en Estados Unidos entre las comunidades de esclavos y de sus descendientes. Y Tanner era hijo de una mujer esclava, que luego obtuvo la libertad. Y el padre de Tanner llegó a ser obispo de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Episcopal Metodista Africana. Entre los afroamericanos estadounidenses, la fe fue la gran esperanza. Por eso, muy pronto, ya desde el siglo XVII, empezaron a crear sus propias comunidades cristianas. Bueno, lo hicieron también, además, porque en muchos lugares tenían vetada la entrada a las iglesias. Y estas comunidades eclesiásticas fueron para ellos su gran refugio, porque en ellas se combatía la esclavitud y la marginación, pero se combatía desde la fe. La música gospel, que sigue cantándose en estas iglesias, que todavía hoy son muy numerosas, la música gospel es una metáfora de la libertad. Y su letra está basada en el Evangelio. La palabra gospel es una derivación de Godspell, la palabra de Dios en inglés. En el Evangelio está la libertad del alma. Para estas comunidades afroamericanas, estas son las creencias en las que se crió, en las que se educó Tanner, que por lo tanto también crea su anunciación desde la convicción de su fe. Bien, y esto también es una anunciación. Esta la pintó el alemán Gerhard Richter, que es un artista que hoy está vivo. La pintó después de quedar absolutamente cautivado por esta otra anunciación que pintó Tiziano en el siglo XVI. Tanto le fascinó que quiso hacerse una copia exacta, como no podía tener el original y quería disfrutar de la contemplación de esta obra todos los días de su vida, quiso hacer una copia exacta de este Tiziano. Richter es un artista que muchas veces tiende a la abstracción, pero muchas otras también opta por la figuración. Y cuando lo hace, es capaz de tal virtuosismo que nos hace sentir que estamos ante fotografías. Esto que les estoy mostrando ahora son pinturas al óleo sobre tela de Richter, de Gerhard Richter. Lo que quiero decir es que cuando él se propuso hacer la copia exacta de la Anunciación de Tiziano, lo hacía desde la convicción de que el virtuosismo, desde el dominio técnico que él tiene en la pintura, le iba a permitir llevar a cabo la obra sin ninguna traba. Y sin embargo no pudo. No fue capaz de hacer una copia de Tiziano, no fue capaz de copiarla, desistió de hacerlo. Desistió incluso de trabajar como lo hacían los artistas del XVI, porque entendió que la relación que él tiene hoy con el arte no tiene nada que ver con la que tuvo Tiziano con el arte. De manera que lo que hizo es inspirarse en el original de Tiziano para hacer 5 anunciaciones en un Tiziano. Aquí se las estoy mostrando las 5 junto con el original de Tiziano, que es la primera de estas 6 anunciaciones que ven ahí. Lo que hace Richter es, inspirándose en Tiziano, deshacer las formas, deshacer el dibujo, dar toda la importancia al color y al gesto del pintor, para ir transformando la Anunciación en estas vorágines cromáticas, ¿no? en estos mares hipnóticos de color. El color es la parte emocional del arte, de la pintura, mientras que el dibujo es la parte intelectual de la pintura. Y lo que hace Richter es transformar la Anunciación en puro color, en pura emoción. Él mismo dice además que la Anunciación fue para él una auténtica revelación, y que, entre otras cosas, lo que entendió es que el modelo perfecto es inviolable, es único. No hay manera de copiar exactamente igual una obra maestra perfecta. Y paso a esta artista española, esta Sana Rocasaste, que también es una artista viva, es una artista además joven todavía. Ella siempre tiende a la figuración porque lo que le fascina a ella es el sinfín de nuevas realidades que incesantemente emanan detrás de la supuesta realidad. Detrás, por muy reconocible que sea la realidad o por muy reconocible que sea el tema, siempre aparecen detrás nuevos significados. Esto es lo que ocurre en su Anunciación, en el que lo primero que ocurre es que el ángel se ha convertido en mujer, ha dado forma de mujer al ángel Gabriel,
Gabriel. Esto es algo que ocurre muchas veces en el arte contemporáneo, no es algo que suponga ningún obstáculo para los artistas contemporáneos. Esos son otros artistas de época contemporánea que, como Ana Roca Sastre, han hecho del ángel una mujer. En el caso de Ana Roca Sastre, la elección es completamente anecdótica. Ella lo hizo porque la falta de recursos para pagar un modelo le llevaba a ser ella misma su propia modelo, a ser ella quien posara para ella misma en sus anunciaciones, en sus pinturas, perdón. Pero además, Ana Roca Sastre coloca un pincel en las manos del ángel. El ángel está pintando a María, y eso ya sí que nos hace entrar en un círculo de ambigüedades muy interesantes y que además vuelven sobre sí mismas, porque Ana Roca Sastre coloca este pincel en las manos, perdón, les voy a poner esta imagen mejor, coloca este pincel en las manos de Ana Roca Sastre, que tiene los rasgos, o sea, me voy a explicar mejor, lo estoy haciendo muy mal. Ana Roca Sastre coloca un pincel, perdonen, un pincel en las manos del ángel que tiene los rasgos de Ana Roca Sastre y que está pintando a María. Está pintando a María, que es quien ha dado a luz a Dios, que es quien detenta el poder demiúrgico y por lo tanto es quien ha dado la vida a todo, en el universo entero, y en consecuencia es quien ha dado la vida a Ana Roca Sastre, y eso ya me devuelve al principio porque Ana Roca Sastre es quien ha puesto el pincel en las manos de este ángel. Lo que pone de manifiesto esta anunciación, entre muchas otras cosas, es que es la excitación que sienten los artistas con su propio poder creador. Con su propio poder creador, este ángel con los rasgos de Ana Roca Sastre está pintando a María, es decir, la está creando. Esa pasión creadora lleva al artista a querer detentar el poder demiúrgico, que es algo que además está avalado por ese tópico cristiano que hace de Dios el pictor, el pintor del universo. Y paso ya me está machacando el reloj, lo siento, les pido disculpas porque veo que me he excedido, pero ya es la última anunciación que vamos a ver esta noche. Esta es del británico Richard Hamilton, que lo que está haciendo aquí es dar respuesta a esta otra anunciación de Fra Angelico del siglo XV. Lo que hace Hamilton es extrapolar esta anunciación del siglo XV a nuestra época, época contemporánea, ateniéndose a las formas, a los gustos, a las técnicas, a las costumbres de nuestra época, sobre las que ironiza para invitarnos a reflexionar. Ese es el método que utiliza siempre Hamilton en su obra. Utiliza un ingenio muy mordaz, pero es uno de los artistas que más espolea la reflexión en el observador. Él lo que hace es convertir el fresco de Fra Angelico, lo convierte en un collage digital en el que han intervenido la pintura, la fotografía y también el ordenador a través de laboriosísimos procesos de los que resulta esta imagen en la que nosotros nos sentimos ante lo que parece la fotografía de una sala, de una de cuyas paredes cuelga otra fotografía, pero ninguno de los espacios que vemos aquí realmente ha existido tal como aquí los está mostrando, tal como los vemos nosotros en esta imagen. Ese bello pórtico, ese pórtico de belleza serena de Fra Angelico con esas curvas suaves de los arcos y de las bóvedas, se ha convertido en una galería de arte bañada en esa luz blanca y fría y presidida además por esas formas angulares, esos ángulos rectos que son los propios de la arquitectura contemporánea. Y ese pequeño ventanuco que Fra Angelico abre en la celda que hay al fondo del pórtico se ha convertido en la anunciación contemporánea en un gran ventanal. Y a través de ese ventanal vemos un árbol que es respuesta al Hortus Conclusus, a ese jardín cerrado que representa a Fra Angelico en su fresco. Y la Virgen de Fra Angelico lleva, como corresponde, el halo de santidad que sin embargo ha perdido la Virgen contemporánea, porque ella lleva ya esa melena rizada, ese pelo de corte moderno, que cumple el papel de nimbo en edad contemporánea. Y además esos rizos le permiten a ella estar así distraídamente jugando con sus cabellos, de manera que la Virgen de época contemporánea también ha perdido ese gesto de reverencia, ese gesto de humildad ante el misterio. No hay ni siquiera un ángel, no hace falta siquiera la presencia del ángel en la época secularizada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tecnología ha revolucionado las comunicaciones y ahora María recibe el anuncio de que ha sido elegida la Madre de Dios a través del teléfono. Y además María aparece desnuda. El desnudo femenino es una de las obsesiones de Hamilton por herencia de Marcel Duchamp, que es su gran referente artístico. Y esa desnudez es la que nos permite ver esa luz blanca que reverbera en el vientre de María como señal de que se está produciendo en ese instante la encarnación. Esa luz tan fuerte, tan blanca, viene de una lámpara. La luz divina llega ahora por la lámpara. La luz divina, en época secularizada, ya no es una luz sobrenatural, ya no es siquiera una luz natural, sino que se ha convertido en una luz artificial. Llega por cable. Lo que está haciendo aquí Hamilton es trazar un retrato de nuestra sociedad, de la sociedad actual, pero, como digo, para invitarnos a reflexionar acerca de la evolución de los seres humanos.
Si antiguamente, ¿no? Si antiguamente se invitaba a la meditación a través de esos espacios conventuales como el que pitaba Fray Angélico, hoy son las galerías de arte las que se han convertido en los nuevos templos de contemplación. Y hay ironía en ese paralelismo por parte de Hamilton, que siempre además aplica un tono mordaz a esa forma reverencial que tenemos hoy los hombres de acercarnos al arte. Y ahí también se ve, desde luego, la sombra de Duchamp. Y digo que de la misma manera que la luz divina ha optado por la tecnología, también el arte lo ha hecho. Por muy laborioso que haya sido el trabajo que ha exigido la creación de esta imagen, ha resultado en una imagen, en una obra de arte mecanizada. Una obra de arte de la que ha desaparecido la huella corporal del artista, que es lo mismo que decir que ha desaparecido la naturaleza. Esas son palabras que repetía machaconamente Francisco Calvo Serrallera a sus alumnos, y lo decía porque es así, porque es en la huella corporal la que nos permite percibir la vida en la obra de arte, el gesto vital del artista, el ritmo vital, su energía vital. Lo que está haciendo aquí Hamilton es invitarnos también a reflexionar acerca del arte creado sin contacto directo con la materia, que es algo que adquiere mucha fuerza desde el arte conceptual y que nunca ha dejado de suscitar controversia, en definitiva. Bien, pues él nos invita a reflexionar sobre este tema a través de la Anunciación. Voy a entrar ya en la conclusión, me he pasado un poco, perdón. Y digo que entro a la conclusión, voy a ser muy breve. Simplemente poner de manifiesto lo que también ha repetido Gemma Muñoz cuando me ha presentado, que es que el hecho de que la Anunciación esté presente a lo largo de la historia del arte desde el inicio del cristianismo y todavía hoy, cuando la nuestra es una sociedad ya secularizada, pone de manifiesto desde luego la trascendencia de esta escena. Es verdad que según las circunstancias históricas de cada momento, los hombres nos hemos aproximado de una manera distinta a este diálogo entre Gabriel y María, pero el relato siempre es el mismo. El relato siempre es el mismo. Dice la Biblia que la salvación de la humanidad dependerá de que una jovencísima María, acepte o no el sufrimiento que va a conllevar su maternidad, el sufrimiento que va a conllevar su vida. Lo que vive María es lo que está llamado a vivir cada ser humano, y el destino mariano es el destino de la condición humana, siempre en un brete, decía Paul Claudel, siempre impelida a escoger entre la alegría y el dolor, entre la salvación y la muerte. Muchas gracias.